San Matías. Este es el apóstol número 13, el 14 San Pablo. Es un apóstol póstumo. Se llama póstumo al que aparece después de la muerte de otro. Matías fue elegido apóstol por los otros 11 después de la muerte y ascensión de Jesús para reemplazar a Judas Iscariote, que se ahorcó. La Biblia narra de la siguiente manera su elección. Después de la ascensión de Jesús, Pedro dijo a los demás discípulos: Hermanos, en Judas se cumplió lo que de él se había anunciado en la Sagrada Escritura. Con el precio de su maldad se compró un campo, se ahorcó, cayó de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. El campo comprado con sus 30 monedas se llamó Aceldama, que significa campo de sangre. El Salmo 69 dice: su puesto queda sin quien lo ocupe y su habitación queda sin que la habite. Y el Salmo 109 ordena que otro reciba su cargo. Conviene entonces que elijamos a uno que reemplace a Judas, y el elegido debe ser de los que estuvieron con nosotros todo el tiempo en que el Señor convivió con nosotros, desde que fue bautizado por Juan Bautista hasta que resucitó y subió a los cielos. Los discípulos presentaron 2 candidatos, José, hijo de Sabás, y Matías. Entonces oraron diciendo: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos 2 eliges como apóstol en reemplazo de Judas. Echaron suertes y la suerte cayó en Matías, y fue admitido desde ese día el número de los 12 apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. San Matías se puede llamar un apóstol gris, que no brilló de manera especial, sino que fue, como tantos de nosotros, un discípulo del montón, como una hormiga en un hormiguero, y a muchos nos anima que haya santos así, porque esa ha de ser nuestra santidad, la santidad de la gentecita común y corriente, y de estos santos está lleno el cielo. San chofer de camión y santa costurera, san cargador de bultos y santa lavandera de ropa con colocador de ladrillos y santa vendedora de almacén, san empleado y santa secretaria, etc., etc. Esto democratiza mucho la santidad, porque ella ya no es para personajes brillantes, sino para nosotros los del montón, con tal de que cumplamos bien cada día nuestros propios deberes y siempre por amor de Dios y con mucho amor a Dios. San Clemente y San Jerónimo dicen que San Matías había sido uno de los 72 discípulos que Jesús mandó una vez a misionar de 2 en 2. Una antigua tradición cuenta que murió crucificado. Lo pintan con una cruz de madera en su mano y los carpinteros le tienen especial devoción. Santo Tomás. Tomás significa gemelo. La tradición antigua dice que Santo Tomás Apóstol fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. Parece que en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India, y que allí sufrió el martirio. De este apóstol se narra el Santo Evangelio 3 episodios. El primero sucede cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén, donde según lo anunciado será atormentado y lo matarán. En este momento los discípulos sienten un impresionante temor acerca de los graves sucesos que pueden suceder y dicen a Jesús: los judíos quieren matarte y vuelves allá. Y es entonces cuando interviene Tomás, llamado Dídimo. En ese tiempo muchas personas de Israel tenían 2 nombres, uno en hebreo y otro en griego. Así, por ejemplo, Pedro en griego y Cefas en hebreo. Tomás es nombre en hebreo, en griego se dice Dídimo, que significa lo mismo, el gemelo. Cuenta San Juan, capítulo 11, versículo 16, Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás: vayamos también nosotros y muramos con él. Aquí el apóstol demuestra su admirable valor. Un escritor llega a decir que en esto Tomás no demostró solamente una fe esperanzada,
sino una desesperación leal, o sea, él estaba seguro de una cosa. Sucedería lo que sucediera, por grave y terrible que fuera, no quería abandonar a Jesús. El valor no significa no tener temor, sino experimentamos medio y temor. Resulta muy fácil hacer cualquier heroísmo. El verdadero valor se demuestra cuando se está seguro de que se puede suceder lo peor, sentirse lleno de temores y terrores, y sin embargo arriesgarse a hacer lo que se tiene que hacer, y eso fue lo que hizo Tomás aquel día. Nadie tiene por qué sentirse avergonzado de tener miedo y pavor, pero lo que sí nos debe avergonzar totalmente es que a causa del temor dejemos de hacer lo que la conciencia nos dice que sí debemos hacer. Santo Tomás nos sirva de ejemplo. La segunda intervención sucedió en la última cena. Jesús le dijo a los apóstoles: «A donde yo voy, ya sabéis el camino». Y Tomás le respondió: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Juan 14:15. Los apóstoles no lograban entender el camino por el cual debía transitar Jesús, porque ese camino era el de la cruz. En ese momento ellos eran incapaces de comprender esto tan doloroso, y entre los apóstoles había uno que jamás podía decir que entendía algo que no lograba comprender. Ese hombre era Tomás. Era demasiado sincero y tomaba las cosas muy en serio para decir externamente aquello que su interior no aceptaba. Tenía que estar seguro, de manera que le expresó a Jesús sus dudas y su incapacidad para entender aquello que les estaba diciendo. Admirable respuesta. Y lo maravilloso es que la pregunta de un hombre que dudaba obtuvo una de las respuestas más formidables del Hijo de Dios. Uno de los más importantes afirmaciones que hizo Jesús en toda su vida. Nadie en la religión debe avergonzarse de preguntar y buscar respuestas acerca de aquello que no entiende, porque hay una verdad sorprendente y bendita. Todo el que busca encuentra. Les dijo Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Ciertos santos, como por ejemplo el padre Alberione, fundador de los padres paulinos, eligieron esta frase para meditarla todos los días de su vida, porque es demasiado importante como para que se nos pueda olvidar. Esta hermosa frase nos admira y nos emociona a nosotros, pero mucho más debió impresionar a los que escucharon por primera vez. En esta respuesta Jesús habla de tres cosas supremamente importantes para todo israelita: el camino, la verdad y la vida. Para ellos encontrar el verdadero camino, para llegar a la santidad y lograr tener la verdad y conseguir la vida verdadera, eran cosas extraordinariamente importantes. En sus viajes por el desierto, sabían muy bien que si se equivocaban el camino estaban irremediablemente perdidos, pero si lograban viajar por el camino, seguro llegarían a su destino. Pero Jesús no solo anuncia que les mostrará a sus discípulos cuál es el camino a seguir, sino que declara que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Notable diferencia si le preguntamos a alguien que sabe muy bien dónde queda el hospital principal. Puede decirnos: siga 200 metros hacia el norte y 300 hacia el occidente y luego suba 15 metros. Quizá logremos llegar, quizá no. Pero si en vez de darnos esa respuesta nos dice: síganme que yo voy para allá, entonces sí que vamos a llegar con toda seguridad. Es lo mismo que hizo Jesús. No solo nos dijo cuál era el camino para llegar a la vida eterna, sino que afirma solemnemente: yo voy para allá. Síganme, yo soy el camino para llegar con toda seguridad. Y añade: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que para no equivocarnos, lo mejor será siempre ser amigos de Jesús y seguir sus ejemplos y obedecer sus mandatos. Ese será nuestro camino y la verdad nos conseguirá la vida eterna. El hecho más famoso de Tomás
Los creyentes recordamos siempre al apóstol Santo Tomás por su famosa frase acerca de Jesús resucitado y su admirable profesión de fe cuando vio a Cristo glorioso. Santo Tomás apóstol dice, Juan 20:24, en la primera aparición de Jesús resucitado sus apóstoles no estaba con ellos. Tomás, los discípulos le decían, hemos visto al Señor. Él les contestó, si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto en mis dedos en los agujeros sus clavos, y no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después estaban los discípulos reunidos, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús y dijo a Tomás, acerca tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin ver. Parece que Tomás era pesimista por naturaleza. No le cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía muy apresurado por su pasión y muerte, quizá porque quería sufrir a solas la inmensa pena que experimentaba por la muerte de su amigo. Se había retirado por un poco de tiempo del grupo, de manera que cuando Jesús se apareció por la primera vez, Tomás no estaba con los demás apóstoles. Y cuando los otros le contaron que el Señor había resucitado, aquella noticia le pareció demasiado hermosa para que fuera cierta. Tomás cometió un error al apartarse del grupo. Nadie está pero informado que él está ausente. Separarse del grupo de los creyentes es exponerse a graves faltas y dudas de fe. Pero él tenía una gran cualidad, se negaba a creer sin más ni más, sin estar convencido, y decir que si creía lo que en realidad no creía. Él no apagaba las dudas diciendo que no quería tratar de ese tema. No, nunca iba a recitar el credo un loro. No era de esos que repiten maquinalmente lo que jamás han pensado y en lo que no creen. Quería estar seguro de su fe. Y Tomás tenía otra virtud, que cuando se convencía de sus creencias, las seguía hasta el final con todas sus consecuencias. Por eso hizo esa bellísima profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Y por eso se fue después a propagar el Evangelio hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. Preciosas dudas de Tomás que obtuvieron de Jesús aquella bella noticia. Dichosos serán los que crean sin ver. Fuentes, Mercaba y EWTN. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a su divino maestro. El nombre Judas, Youdas, es la forma griega de Judá, en hebreo alabado. Un nombre propio que se encuentra frecuentemente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Incluso entre los 12 había 2 que llevaban el nombre, y por esta razón está habitualmente asociado con el sobrenombre Iscariote, en hebreo de Keriot o Cariot, que es una ciudad de Judea. Josué 15:25. No puede caber duda de que esta es la interpretación correcta del nombre, aunque el verdadero origen está oscurecido por la ortografía griega, y como podía esperarse, se han sugerido otros orígenes. Se nos cuenta muy poco en el texto sagrado respecto a la historia de Judas Iscariote, más allá de los hechos desnudos de su llamada al apostolado, su traición y su muerte. Su lugar de nacimiento, como hemos visto, se indica en su nombre Iscariote, y puede señalarse que su origen le separa de los demás apóstoles, que eran todos galileos. Pues Keriot es una ciudad de Judea. Se ha sugerido que este hecho puede haber tenido alguna influencia en su carrera al provocar falta de simpatía con sus hermanos en el apostolado. No se nos dice nada respecto a las circunstancias